Nunca pensé que a los 63 años estaría de pie junto al ataúd blanco de mi única hija, sintiendo cómo se me partía el alma en pedazos tan pequeños que jamás podría volver a juntarlos. Y mucho menos imaginé que en ese funeral, rodeada de 200 personas que vinieron a despedirse de Valeria, descubriría un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre ella, sobre nosotras, sobre la familia que pensé que había perdido para siempre. Me llamo Esperanza Ramírez y esta es la historia más dolorosa y más hermosa que me ha tocado vivir. Estoy en la funeraria San José, aquí en Guadalajara, en el corazón de Chapalita, el barrio donde Valeria creció, persiguiendo mariposas en el jardín, donde dio sus primeros pasos agarrada de mi mano, donde un día me dijo que quería ser profesora de literatura, porque los libros la hacían sentir que el mundo era más grande de lo que parecía. Mi Valeria. 28 años recién cumplidos, muerta en un accidente de carro en la carretera a Puerto Vallarta, hace apenas 3 días. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era la policía estatal. Un señor con voz cansada me informó que había habido una colisión, que mi hija había sido trasladada al hospital, pero que no había sobrevivido, que lo lamentaban profundamente. Recuerdo que el teléfono se me cayó de las manos. Recuerdo que grité tan fuerte que los vecinos tocaron la puerta pensando que me estaban asaltando. Recuerdo que me tiré al suelo del pasillo y me quedé ahí, hecha un ovillo, repitiendo una y otra vez que no podía ser verdad, que Valeria había salido apenas esa mañana para un congreso académico en Puerto Vallarta, que me había dicho que volvería el domingo, que me había mandado un mensaje diciendo que manejara con cuidado, que la amaba. Valeria era todo lo que me quedaba en este mundo. Mi marido Tomás murió de un infarto hace 6 años, fulminante, sin avisar, mientras podaba las rosas del jardín un sábado por la mañana. Mis padres ya habían partido años antes, primero mi madre de cáncer de páncreas y luego mi padre de pura tristeza 6 meses después. No tengo hermanos, soy hija única que tuvo una hija única. Éramos Valeria y yo contra el mundo. Así había sido desde que Tomás se fue. Comíamos juntas los domingos. Ella me llamaba todos los días, aunque fuera solo 5 minutos, para contarme algo que había pasado en la universidad donde daba clases. Yo le mandaba tuppers con comida porque decía que mi sazón era insuperable y que sus intentos de cocinar siempre terminaban en desastre. Y ahora estoy aquí, frente a ese ataúd blanco cubierto de rosas blancas que eran sus favoritas, viendo cómo el padre Ignacio termina las oraciones finales, escuchando cómo la gente hace fila para las últimas despedidas, sintiendo un vacío en el pecho tan profundo que literalmente me duele respirar. Es un dolor físico, real, como si alguien me hubiera arrancado un órgano vital y ahora mi cuerpo no supiera cómo funcionar sin él. Miro alrededor de la sala. Están todos ahí. Las compañeras profesoras de Valeria de la Universidad de Guadalajara, algunas llorando discretamente en sus asientos. Las vecinas del barrio que la vieron crecer, la señora Conchita que le enseñó a andar en bicicleta, el señor Rodríguez, que siempre le regalaba mangos de su árbol. Las amigas de la infancia, Marcela y Sofía, abrazadas en una esquina, con los ojos rojos e hinchados. Un mar de rostros que conozco, que puedo nombrar, que tienen sentido en esta despedida. Pero hay algo que no encaja.
En el rincón del fondo de la sala, casi oculta detrás de una columna, hay una niña pequeña. Una niñita de quizás 5 o 6 años, sentada muy quieta, junto a una mujer que no reconozco. La niña tiene el cabello negro y ondulado, recogido en 2 colitas con moños rosados. Viste un vestido también rosado, demasiado festivo para un funeral, y está mirando el ataúd con una intensidad que me parece extraña para una criatura tan joven. No es la mirada curiosa de un niño que no entiende lo que pasa, es otra cosa. Es como si supiera exactamente qué significa ese ataúd blanco, como si entendiera la magnitud de la pérdida. Me pregunto quién será. Tal vez la hija de alguna colega de Valeria, tal vez una sobrina de alguna Mila, pero hay algo en sus rasgos que me inquieta, algo familiar que no logro identificar. Sacudo la cabeza. Estoy viendo cosas donde no las hay. El dolor me está jugando chueco. Es entonces cuando siento una mano en mi hombro. Me volteo, esperando ver a alguna de las tías de Tomás que aún viven, o a la comadre Lupita que me trajo tacos al velorio de anoche, porque sabía que no había probado bocado. Pero no, es un muchacho. Un adolescente de quizás 15 años, con una sudadera azul desteñida y un rosario colgado al cuello, cabello castaño, despeinado, ojos oscuros y profundos. Nunca lo he visto en mi vida. Y entonces el muchacho se inclina hacia mí y me susurra algo al oído. Me dice que mi hija tuvo un bebé que me ocultó. Me dice que esa bebé está en esta misma sala. Me dice que la niña del rincón es mi nieta. Sentí que las rodillas se me aflojaban. Me aferré al borde del ataúd de Valeria para no caerme. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a estallar. Volteé bruscamente hacia el muchacho, lista para gritarle, para decirle que cómo se atrevía a decir semejante barbaridad en el funeral de mi hija, que quién demonios era él para venir a perturbar mi duelo con mentiras absurdas. Pero las palabras que me salieron fueron apenas un susurro ronco, preguntándole quién era, cómo osaba decir eso ahí. El muchacho no se inmutó. Mantuvo esos ojos tranquilos, fijos en los míos, y me dijo su nombre. Me dijo que se llamaba Carlo Acutis, y me dijo que había venido porque yo necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Yo había oído ese nombre antes, Carlo Acutis, el chico italiano que murió de leucemia a los 15 años y que fue beatificado por el Papa hace unos años. El que hizo catálogo de milagros eucarísticos en Internet, el que es patrono de los jóvenes y de la Internet. Pero eso no tenía sentido. Carlo Acutis estaba muerto. Llevaba muerto desde el 2006 y sin embargo ahí estaba ese muchacho, con acento italiano suave al hablar español, diciéndome que él era Carlo Acutis y que mi hija había tenido una hija. Me dijo que la bebé se llamaba Luna. Me dijo que la niña del rincón era ella. Me dijo que Valeria había quedado embarazada hace 6 años, cuando tenía 22, y que no me lo había contado por miedo a decepcionarme. Miré hacia el rincón donde estaba la niña. Volví a mirarla, esta vez con otros ojos, el cabello negro ondulado, exactamente como el de Valeria a esa edad, los ojos grandes y almendrados como los míos. La forma de la nariz, pequeña y respingada, idéntica a las fotos de Valeria en el kinder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Le dije al muchacho que eso era imposible. Le dije que Valeria y yo éramos muy cercanas, que ella me contaba todo, que no había manera de que hubiera escondido un embarazo durante 9 meses.
que no había manera de que hubiera tenido una hija y yo no me hubiera enterado en 6 años. Era absurdo, era una crueldad venir a decirme esto en el peor momento de mi vida. Pero Carlos siguió hablando con una voz suave, casi consoladora. Me explicó que Valeria tenía 22 años cuando quedó embarazada. Me dijo que el padre era un hombre casado, un profesor senior en la universidad, donde ella acababa de empezar a dar clases, y que el escándalo habría sido devastador para su carrera académica, que apenas comenzaba. Me contó que Valeria escondió el embarazo, usando ropa holgada, blusas sueltas, que les dijo a todos que iba a hacer un semestre de intercambio en España, pero en realidad se fue a Monterrey, a casa de una prima lejana de Tomás que vive allá. Tuvo a la niña, a Luna, en Monterrey, en diciembre del 2018. Y luego hizo un arreglo con una familia que quería adoptar. Carlo me dijo que la mujer que estaba con la niña en el rincón se llamaba Claudia Reyes. Me explicó que era un caso de adopción abierta. Claudia y su esposo criarían a Luna, pero Valeria podría visitarla regularmente. El único requisito absoluto del contrato era que yo nunca podía saber que Valeria había dejado muy claro que su madre jamás debía enterarse de la existencia de esa niña. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté a Carlo por qué Valeria habría tenido tanto miedo de decirme. Yo la amaba incondicionalmente. Siempre le dije que podía contarme cualquier cosa. Nunca fui una madre juzgona o estricta. ¿Por qué habría escondido algo tan enorme? Carlo me miró con una compasión que me partió el corazón todavía más. Me dijo que precisamente por eso, porque yo siempre hablaba de ella con tanto orgullo, porque cada vez que me juntaba con las comadres o las vecinas, presumía de mi hija, la primera de la familia en terminar la universidad, mi hija, la profesora de literatura en la UDG, mi hija, tan responsable, tan brillante, con una vida tan perfecta. Carlo me explicó que Valeria sentía que un embarazo fuera del matrimonio, y peor aún, con un hombre casado, iba a manchar esa imagen perfecta que yo tenía de ella, que prefirió proteger esa visión que yo tenía en lugar de ser honesta. Me dijo que era un error común de los hijos que aman demasiado a sus padres, que cargan con secretos enormes solo para no decepcionarlos, que Valeria había vivido esos 6 años dividida entre el amor por su hija secreta y el miedo de romper el corazón de su madre. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. Miré de nuevo hacia la niña, Luna, mi nieta. 6 años vividos apenas unos kilómetros de mí, en esta misma ciudad probablemente, y yo sin tener la menor idea. 6 años de cumpleaños que me perdí, de primeras palabras, de primeros pasos, de abrazos y besos de buenas noches. Le pregunté a Carlo cómo podía estar segura de que lo que me decía era verdad, porque sonaba tan increíble, tan imposible. Podía ser una historia inventada por un muchacho perturbado, o una broma cruel, o una alucinación producida por mi propio dolor. Carlo entonces me señaló el cuello de Valeria. Me recordó el collar que yo le había regalado cuando cumplió 15 años, una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe que ella nunca se quitaba. La llevaba puesta el día del accidente. Me la habían devuelto con sus pertenencias en el hospital, manchada de sangre. Carlo me dijo que Luna llevaba un collar idéntico, una versión infantil.
que Valeria se lo había comprado el día que nació, prometiéndole que ese collar significaba que estarían conectadas para siempre, sin importar la distancia o el secreto. Me dijo que me acercara, que mirara el cuello de la niña. Con las piernas temblando, empecé a caminar a través de la sala llena de gente. Las personas me detenían para darme el pésame, para abrazarme, para decirme que Valeria había sido una gran persona y que estaba en un lugar mejor. Yo apenas las escuchaba, asentía mecánicamente, murmuraba gracias y seguía avanzando hacia el rincón donde estaba esa niña. Cuando finalmente llegué frente a ella y la mujer que la acompañaba, pude verlo. Ahí, colgado de una cadenita delgada de plata, estaba el pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe, igual al de Valeria, solo que en miniatura. La mujer, Claudia, me miraba con los ojos muy abiertos, como un venado frente a los faros de un carro. Se puso pálida. Podía ver que estaba temblando. Le pregunté quién era, cómo había conocido a mi hija. Mi voz salió ronca, quebrada. Claudia empezó a balbucear, claramente en pánico, pero antes de que pudiera decir algo coherente, la niña levantó la vista hacia mí. Me miró con esos ojos enormes, tan parecidos a los de Valeria, y me preguntó si yo era la abuela de su mamá. El mundo se detuvo en ese momento. Todo el ruido de la funeraria, las oraciones, los susurros, el llanto, todo se desvaneció. Solo existíamos esa niña y yo. Le pregunté qué había dicho. La niña, Luna, repitió con la inocencia pura de una criatura de 6 años. Me dijo que su mamá Valeria, su otra mamá, la que la visitaba, le había hablado de mí. Le había dicho que yo era su abuela, que algún día me conocería cuando yo estuviera lista. Claudia se levantó de golpe, tomando a Luna en brazos. Intentó interrumpir a la niña, intentó decirme que podía explicar, pero yo ya no necesitaba más explicaciones. Lo vi todo en la cara de pánico de esa mujer, en el collar idéntico, en los rasgos familiares de esa niña. Le dije a Claudia que explicara. No fue una pregunta, fue una orden, y mi voz salió mucho más firme de lo que me sentía por dentro. Claudia respiró profundo, miró nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie más nos estaba prestando atención y empezó a contarme todo. Me dijo que Valeria la había buscado en el 2018, en junio, que mi hija ya estaba embarazada de 6 meses para entonces y estaba desesperada, que no podía contarme a mí, que no podía abortar por sus creencias religiosas, que no podía criar a la bebé sola mientras intentaba establecer su carrera. Claudia me contó que ella y su esposo llevaban 10 años intentando tener hijos sin éxito. Habían probado de todo, tratamientos de fertilidad, inseminación artificial, nada funcionaba. Estaban a punto de rendirse cuando Valeria apareció en su vida con esta propuesta, una adopción abierta. Ellos criarían a la bebé como su hija, pero Valeria tendría derecho a visitarla regularmente. El único requisito absoluto era que yo, la madre de Valeria, nunca podía enterarme. Luna nació en diciembre del 2018 en un hospital privado de Monterrey. Claudia me contó que el contrato estipulaba que Valeria podía visitar a Luna 2 veces al mes, que mi hija les pagaba una pensión mensual para ayudar con los gastos de crianza, que Luna sabía desde pequeña que tenía 2 mamás, la mamá Claudia que vivía con ella todos los días y la mamá Valeria que venía a visitarla y le traía regalos y le leía cuentos.
Me dejé caer en la silla más cercana. Las piernas ya no me sostenían. Luna me miraba con curiosidad, con esos ojos que ahora reconocía como los ojos de mi familia. Me preguntó si yo estaba triste porque su mamá Valeria se había ido al cielo. No pude responder, solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. Luna entonces hizo algo que me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Se bajó del regazo de Claudia, se acercó a mí y tomó mi mano con su manita pequeña y suave. Me dijo que su mamá Valeria le había contado que yo hacía los mejores tamales de pollo de todo Guadalajara, que le había prometido que cuando me conociera yo le enseñaría a hacerlos. Ahí me quebré completamente. Abracé a esa niña, a mi nieta, y lloré como no había llorado desde que recibí la noticia de la muerte de Valeria. Lloré por todos los años perdidos. Lloré porque Valeria le había hablado a Luna sobre mí, sobre mis tamales, sobre nuestra familia. Lloré porque mi hija me había visitado en secreto durante 6 años y yo nunca me di cuenta. Ahora que lo pensaba, tantas cosas tenían sentido. Las conferencias académicas a las que Valeria iba 2 veces al mes, siempre en fin de semana. Los viajes de trabajo que hacía a Monterrey. Las veces que llegaba a casa con ese brillo especial en los ojos y yo le preguntaba qué le pasaba y ella solo decía que había tenido un buen día. Todas esas veces había estado con Luna, con mi nieta. El funeral terminó. La gente se fue dispersando. Claudia me dio su número de teléfono y me dijo que necesitábamos hablar con calma, que había mucho que aclarar. Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. En un solo día había enterrado a mi única hija y había descubierto que tenía una nieta. Busqué atarlo entre la multitud que salía de la funeraria. Quería agradecerle, preguntarle tantas cosas, pero había desaparecido. Pregunté a varias personas si habían visto al muchacho de la sudadera azul con el rosario. Nadie sabía de quién hablaba. Nadie lo había visto. Esa noche, sola en mi casa que de repente parecía más vacía que nunca, no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo, en Valeria embarazada y asustada, sintiéndose sola, creyendo que no podía recurrir a mí, en Luna, creciendo sin saber que tenía una abuela que habría dado cualquier cosa por conocerla. En todos esos domingos que Valeria y yo pasamos juntas, comiendo, hablando de todo y de nada, mientras ella cargaba con ese secreto enorme. Al día siguiente Claudia vino a mi casa. Trajo una caja grande llena de documentos. Me mostró el certificado de nacimiento de Luna. Ahí estaba, negro sobre blanco, nombre de la madre, Valeria Ramírez González. Nombre del padre, no declarado. Fecha de nacimiento, 12 de diciembre de 2018. Lugar, Monterrey, Nuevo León. Claudia también trajo fotografías, cientos de fotografías. Luna recién nacida en los brazos de Valeria en el hospital. Luna a los 6 meses, gateando, con Valeria sentada en el suelo junto a ella. Luna en su primer cumpleaños, con un pastel rosa y Valeria ayudándola a soplar la vela. Luna a los 2 años, en el parque, con Valeria empujándola en el columpio. Luna a los 3, disfrazada de princesa para Halloween, con Valeria disfrazada de bruja buena. Luna a los 4,
en su graduación del kinder, con Valeria en primera fila aplaudiendo. Luna a los 5, soplando las velas de su cumpleaños, con Valeria a su lado. Toda una vida en fotografías, una vida paralela que yo desconocía por completo. En cada foto, Valeria se veía radiante, feliz, completa. Era una Valeria que yo no había visto en años, no desde antes de que Tomás muriera. Había una luz en sus ojos, en esas fotos, que yo no reconocía. Claudia me mostró también videos en su teléfono, videos de cumpleaños, de navidades, de días comunes. En uno de ellos, Luna tenía como 4 años y estaba intentando enseñarle a Valeria a bailar. Valeria se reía, tropezándose con sus propios pies, mientras Luna le decía con voz seria que tenía que mover más las caderas. La risa de Valeria en ese video era pura y genuina, una risa que no había escuchado en mucho tiempo. Le pregunté a Claudia por qué Valeria había sido tan estricta con el secreto. ¿Por qué no confió en mí? Claudia suspiró y me dijo que Valeria hablaba de mí todo el tiempo, que le había contado cómo me enorgullecía de ella, cómo presumía de sus logros con todo el mundo, cómo yo la veía como la hija perfecta que había superado todas las dificultades. Claudia me explicó que Valeria sentía que revelar el embarazo, especialmente siendo el padre un hombre casado y su jefe además, destruiría esa imagen, que prefirió cargar con el peso del secreto antes que ver decepción en mis ojos. Me dio tanta rabia y tanta tristeza al mismo tiempo. Rabia porque mi hija no confió en mí lo suficiente. Tristeza porque le hice sentir que mi amor era condicional, que dependía de que ella fuera perfecta. Porque al final, sin querer, con mis palabras de orgullo y mis presunciones, construí una prisión para mi propia hija. Pero Claudia me mostró algo más, algo que me rompió el corazón de una manera diferente. En el celular de Valeria, que la policía me había devuelto junto con sus otras pertenencias, había una nota de voz, grabada 3 días antes del accidente, 3 días antes de que muriera. Con las manos temblando, presioné play. Era la voz de Valeria. Mi niña sonaba nerviosa, como cuando tenía algo importante que decir, pero no sabía cómo empezar. Se aclaraba la garganta, hacía pausas largas y luego hablaba. Me decía que necesitaba contarme algo, que llevaba años guardando un secreto que la estaba matando por dentro, que tenía miedo de decepcionarme, pero que no aguantaba más. Me decía que yo tenía una nieta, que su nombre era Luna, que tenía 6 años y era hermosa e inteligente y cariñosa, que se parecía mucho a mí cuando yo era niña. Valeria me pedía perdón en esa grabación. Me decía que había sido cobarde, que había cometido un error enorme al ocultármelo, que entendería si yo la odiaba, si no podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera la verdad, que necesitaba que conociera a Luna. La grabación terminaba con Valeria diciéndome que me amaba, que yo había sido la mejor madre que alguien podría pedir, que me lo contaría todo cuando volviera del Congreso en Puerto Vallarta, que por favor, no la odiara. Escuché esa nota de voz una y otra vez, hasta que me la aprendí de memoria, hasta que cada palabra quedó grabada en mi alma. Valeria iba a contarme, estaba reuniendo el valor para hacerlo.
Había grabado esa nota como ensayo, como práctica para la conversación que tendríamos, y murió antes de poder tenerla. Me quedé pensando en todas las preguntas que nunca podré hacerle. ¿Cómo se sintió cuando supo que estaba embarazada? ¿Tuvo miedo durante el parto? ¿Lloró cuando tuvo que dejar a Luna con Claudia? ¿Cómo se sentía cada vez que tenía que despedirse después de una visita? ¿Luna lloraba cuando se iba? ¿Valeria manejaba de regreso a Guadalajara con el corazón partido cada vez? Y la pregunta que más me dolía: ¿por qué no pude crear un espacio donde ella se sintiera lo suficientemente segura para contarme? Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, peores incluso que cuando murió Tomás, porque ahora no solo estaba lidiando con la muerte de Valeria, sino también con la culpa de no haber sabido crearle un ambiente donde pudiera ser honesta conmigo, y al mismo tiempo estaba tratando de construir una relación con una nieta que no sabía que existía. Claudia resultó ser una mujer extraordinaria, generosa y comprensiva de una manera que no esperaba. Me dijo que entendía que Luna necesitaba conocer a su familia biológica, conocer la historia de Valeria, entender de dónde venía. Me propuso compartir la custodia de manera informal. Luna seguiría viviendo principalmente con ella y su esposo, pero pasaría fines de semana conmigo, vacaciones, días especiales. La primera vez que Luna vino a pasar el fin de semana a mi casa, estaba aterrada. No sabía cómo hablarle, cómo tratarla, qué hacer con ella. Tenía 6 años y yo no había estado cerca de una niña de esa edad en décadas. ¿Le gustaría la comida que preparaba? ¿Sabría entretenerla? ¿Me vería como una extraña? Luna llegó el viernes por la tarde con una mochila rosa llena de juguetes y ropa. Entró a la casa con curiosidad, mirando todo. Se detuvo frente a las fotos familiares en la pared de la sala. Fotos de Valeria de bebé, Valeria en su primera comunión, Valeria en su graduación de la universidad, Valeria y yo juntas en tantos momentos. Luna señaló una foto de Valeria como de 5 años, la misma edad que Luna tenía en ese momento. Me preguntó si esa era su mamá Valeria cuando era niña. Le dije que sí. Luna se quedó mirando la foto por un largo rato y luego me dijo que ella y su mamá se parecían mucho. Tenía razón, el parecido era asombroso. Esa noche preparé tamales de pollo, tal como Luna me había dicho en el funeral que Valeria le había prometido. Luna se sentó en un banquito alto junto a la mesa de la cocina, observándome con atención absoluta mientras yo preparaba la masa, el relleno, extendía las hojas de maíz. Le expliqué cada paso. Le dejé que me ayudara a untar la masa, aunque lo hiciera todo chueco y termináramos con masa hasta en el cabello. Mientras cocinábamos, Luna me contaba cosas sobre Valeria, sobre cómo su mamá Valeria le leía cuentos con voces diferentes para cada personaje, sobre cómo siempre le traía libros nuevos, porque decía que los libros eran ventanas a otros mundos, sobre cómo le gustaba llevarla al parque y empujarla en los columpios hasta que Luna gritaba que ya era suficiente, sobre cómo le cantaba canciones de cuna cuando tenía pesadillas. Yo escuchaba todo con el corazón partido y remendado al mismo tiempo. Partido porque eran experiencias que nunca viví con Luna, momentos que me perdí. Remendado porque a través de las palabras de Luna conocía una faceta de Valeria que no había visto nunca, la faceta de madre. Y era hermoso ver cuánto había amado Valeria a esa niña. Luna empezó a quedarse más seguido. Primero era un fin de semana al mes, luego 2, luego casi todos. Claudia y yo llegamos a un acuerdo. Luna necesitaba estabilidad, necesitaba sentir que tenía un hogar, y mi casa
La casa donde Valeria creció era parte de su historia. Poco a poco, Luna empezó a llenar los espacios vacíos de esta casa demasiado grande para una mujer sola. Dejaba sus juguetes regados en la sala. Sus dibujos empezaron a aparecer en el refrigerador. Sus risas llenaban el silencio que me había estado ahogando. Empezó a llamarme Abuela Esperanza, y cada vez que lo hacía, sentía que mi corazón se expandía un poco más. Le di el cuarto de Valeria. Claudia y yo lo pintamos de un color rosa suave que a Luna le encantó. Pusimos una cama nueva, repisas para sus libros, un escritorio pequeño para que dibujara, pero dejamos algunas cosas de Valeria, los pósters de sus bandas favoritas en la pared, su colección de libros en el librero, las fotos de su infancia. Quería que Luna creciera rodeada de la historia de su madre. Por las noches, antes de dormir, Luna me pedía que le contara historias sobre Valeria. Quería saber todo, cómo era Valeria de bebé, qué travesuras hacía, cuáles eran sus comidas favoritas, qué le daba miedo, qué la hacía reír. Y yo le contaba todo lo que recordaba. Le conté sobre la vez que Valeria, con 5 años, decidió que quería ser doctora de animales y trajo a casa un pájaro herido que encontró en el parque. Cómo lo cuidamos juntas durante semanas hasta que pudo volar de nuevo. Le conté sobre cuando Valeria tenía 10 años y se enamoró de los libros de Harry Potter y se la pasaba con una varita de madera que Tomás le había tallado, intentando hacer hechizos. Le conté sobre su primer desamor a los 14, cuando lloró en mi hombro durante horas y juró que nunca volvería a enamorarse. Le conté sobre el día que la aceptaron en la universidad, cómo brincó por toda la casa gritando de alegría. Y a cambio, Luna me contaba sus propias memorias de Valeria. Me contaba sobre la vez que Valeria le llevó un gatito de peluche gigante para su cuarto, sobre cómo Valeria siempre olía a vainilla porque era su perfume favorito, sobre cómo Valeria le prometió que cuando fuera más grande la llevaría a conocer el mar. Entre las dos, entre mis memorias y las de Luna, íbamos reconstruyendo a Valeria, una Valeria completa, con sus alegrías y sus miedos, con sus aciertos y sus errores, con sus secretos y sus verdades. Un día, como 9 meses después del funeral, Luna y yo estábamos en la cocina haciendo galletas. Ella estaba concentrada amasando la masa con sus manitas, la lengua asomando entre los dientes como siempre hacía cuando se concentraba. Y de repente levantó la vista y me preguntó si yo creía que su mamá Valeria podía verla desde el cielo. Le dije que sí. Le dije que estaba segura de que Valeria estaba allá arriba, orgullosa de lo fuerte y valiente que Luna era, orgullosa de cómo Luna estaba siendo tan amorosa conmigo, a pesar de que no me conoció por tantos años. Luna pensó por un momento y luego me dijo que a veces, cuando estaba en el parque y el viento soplaba muy fuerte y le movía el cabello, sentía que era su mamá Valeria acariciándola. Me dijo que eso la hacía feliz, porque significaba que su mamá seguía con ella. Tuve que voltearme para que no me viera llorar. Esa niña de 6 años tenía una sabiduría y una fortaleza que yo no tenía a los 63. Decidí que teníamos que hacer algo especial, algo para honrar a Valeria y a la vez cerrar un poco esta herida. Le propuse a Luna que viajáramos a Asís, Italia.
Le expliqué que ahí estaba enterrado Carlo Acutis, el muchacho que me había ayudado a conocerla en el funeral. Luna se emocionó mucho con la idea del viaje. Nunca había salido del país. Claudia estuvo de acuerdo. Así que ahorramos, planeamos, y 6 meses después, Luna y yo estábamos en un avión rumbo a Italia. Llegar a Asís fue como entrar en otro mundo. Las calles empedradas, las iglesias antiguas, el paisaje de colinas verdes. Todo era tan diferente a Guadalajara. Luna estaba fascinada con todo. Tomaba fotos con mi teléfono de cada cosa que veía. Visitamos la tumba de Carlo Acutis en el Santuario de la Renunciación. Era un lugar simple pero hermoso. Había flores frescas, fotos que la gente había dejado, cartas de agradecimiento. Luna y yo nos arrodillamos frente a la tumba. Yo le expliqué a Luna que ese muchacho que está ahí había hecho un milagro para nosotras, que gracias a él pudimos conocernos. Luna puso su manita pequeña sobre el mármol de la tumba y le dio las gracias a Carlo en voz alta. Le dio las gracias por cuidar a su mamá Valeria en el cielo. Le dio las gracias por ayudarme a encontrarla a ella y le pidió que por favor siguiera cuidando de su mamá. Yo también hablé con Carlo. Le agradecí por aparecer en el momento exacto cuando más lo necesitaba. Le agradecí por no dejar que yo muriera sin conocer a mi nieta. Le agradecí por darme una segunda oportunidad de ser parte de una familia. Dejamos flores, una foto de las 3 juntas, Valeria, Luna y yo, que Claudia había tomado pocos meses antes de que Valeria muriera sin que yo supiera, y una carta que Luna y yo escribimos juntas, contándole a Valeria todo lo que estaba pasando, prometiéndole que íbamos a cuidarnos mutuamente, asegurándole que su amor seguía vivo en nosotras. Ese viaje nos unió de una manera que no esperaba. Ya no éramos solo abuela y nieta, éramos sobrevivientes, compañeras en el dolor y en la sanación. 2 personas que habían perdido a la misma mujer extraordinaria y que ahora tenían que aprender a vivir sin ella, pero honrando su memoria. Cuando volvimos a México, Luna empezó a pasar más tiempo conmigo. Ya no eran solo fines de semana, era la mayor parte del tiempo. Claudia y yo oficializamos la custodia compartida. Luna iba a la escuela cerca de mi casa. Después de clases venía a ayudarme en la cocina. Hacíamos la tarea juntas. Yo la llevaba a clases de ballet que siempre había querido tomar. Los domingos visitábamos el panteón y le llevábamos flores a Valeria. Luna le contaba a su mamá sobre su semana, sobre sus calificaciones, sobre sus amigas nuevas. La casa que había estado tan silenciosa y vacía después de la muerte de Valeria, ahora estaba llena de vida otra vez. La mesa que había sido demasiado grande para una persona sola, ahora era perfecta para 2. El jardín que yo ya no tenía ganas de cuidar, ahora tenía flores nuevas que Luna había plantado. Las noches que antes pasaba sola viendo televisión, ahora las pasaba jugando juegos de mesa con Luna o leyéndole cuentos antes de dormir. No voy a mentir y decir que todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles, noches en que Luna lloraba porque extrañaba a su mamá Valeria, días en que yo me sentía completamente sobrepasada, porque criar a una niña a los 63 no es fácil. Momentos en que ambas nos sentíamos perdidas sin Valeria, sin su presencia, sin su guía. Pero siempre nos teníamos la una a la otra y siempre teníamos el amor de Valeria conectándonos, aunque ella ya no estuviera físicamente con nosotras. Luna ahora tiene casi 7 años, va en 2º de primaria, le va muy bien en la escuela, especialmente en lectura. Heredó el amor de Valeria por los libros, su cuarto está lleno de ellos. Cada noche antes de dormir me pide que le lea
igual que Valeria le leía a ella. Ha empezado a hacerme preguntas sobre su papá, preguntas que no sé cómo responder, porque Valeria nunca me dijo quién era. Claudia me contó que era un profesor de la universidad, pero no sabe su nombre. Valeria fue muy cuidadosa en mantener esa información completamente privada. Por ahora, le he dicho a Luna que su papá es alguien que su mamá Valeria quiso mucho en algún momento, pero que las cosas no funcionaron. Que cuando sea más grande, si realmente quiere saber, intentaremos averiguarlo juntas. Luna sigue visitando a Claudia y su esposo regularmente. Ellos fueron sus padres durante 5 años y ese vínculo no se borra ni se reemplaza. Luna tiene la suerte de tener mucho amor en su vida. Tiene a Claudia, que la crió con dedicación. Tiene a Valeria en sus recuerdos y en su corazón. Y me tiene a mí, su abuela que llegó tarde pero que está aquí para quedarse. A veces, en las noches, cuando Luna ya está dormida, me siento en la sala con una taza de té y pienso en todo lo que pasó, en cómo un funeral, el día más triste de mi vida, se convirtió también en el día en que conocí a mi nieta, en cómo un secreto que Valeria guardó por 6 años finalmente salió a la luz, en cómo Carlo Acutis, un santo adolescente que murió hace casi 20 años, apareció justo cuando necesitaba saber la verdad. No puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si Carlo no hubiera aparecido ese día. ¿Me habría ido del funeral sin saber nunca que Luna existía? ¿Habría pasado el resto de mi vida sin conocer a mi nieta? Luna habría crecido sin saber que tenía una abuela que la habría amado desde el primer momento si hubiera tenido la oportunidad. Pienso también en todas las familias que tienen secretos así, hijos que no se atreven a contarle cosas a sus padres por miedo a decepcionarlos. Padres que sin querer crean ambientes donde sus hijos sienten que tienen que ser perfectos. Nietos que crecen sin conocer a sus abuelos porque alguien decidió que era mejor mantener el secreto. Y pienso en todos los funerales, en todas las personas que se van de este mundo llevándose secretos que deberían haber sido revelados, en todas las verdades que mueren con los muertos, porque nadie tuvo el valor de hablar a tiempo. Valeria casi logró contarme. Estuvo tan cerca. Grabó esa nota de voz 3 días antes de morir. 3 días. Si hubiera tenido solo un poco más de tiempo. Si ese conductor que se pasó el alto en la carretera Puerto Vallarta hubiera frenado un segundo antes. Si Valeria hubiera salido de la casa 5 minutos más tarde esa mañana. Tantos sí que no sirven de nada. Pero Carlo no dejó que el secreto muriera con Valeria. Se aseguró de que yo supiera la verdad. Se aseguró de que Luna y yo pudiéramos encontrarnos. Hizo en un momento lo que Valeria había intentado hacer durante años, pero nunca había podido. A veces Luna me pregunta por el muchacho del funeral. Le he contado sobre Carlo Acutis, sobre su vida, sobre sus milagros, sobre por qué es santo. Le enseñé fotos de él en internet y ella insiste en que sí es el mismo muchacho que ella vio en el funeral. Dice que lo recuerda porque le sonrió cuando llegó a la sala con Claudia. Dice que fue esa sonrisa lo que hizo que no tuviera tanto miedo
en ese lugar triste. Tenemos una imagen de Carlo en la casa ahora. Está en la cocina, junto a una foto de Valeria con Luna de bebé. Luna le habla a veces, le cuenta cosas de su día, le pide que cuide a su mamá en el cielo. Yo también le hablo, le doy las gracias. Una y otra vez le doy las gracias. Esta historia que les estoy contando no es una historia con final feliz en el sentido tradicional. Valeria sigue muerta. Eso no cambia. El dolor de haberla perdido no desaparece. Hay días en que me despierto y por un segundo olvido que ella ya no está, y entonces recuerdo, y el dolor me golpea de nuevo con la misma fuerza del primer día. Pero sí es una historia sobre segundas oportunidades, sobre encontrar luz en la oscuridad más profunda, sobre descubrir que incluso cuando crees que lo has perdido todo, todavía puede haber amor esperando ser descubierto. Si alguien que está escuchando esto tiene un secreto que le está pesando, un secreto que cree que va a decepcionar a su familia, déjame decirte algo. El amor verdadero, el amor de familia, es más fuerte que cualquier error, es más grande que cualquier escándalo. Tu familia te va a amar, incluso con tus imperfecciones, pero tienen que tener la oportunidad, tienes que darles la oportunidad. Y si eres padre o madre, abuelo o abuela, tío o tía, créame cuando te digo esto. Asegúrate de que las personas que amas sepan que tu amor es incondicional, no solo con palabras, sino con acciones. Crea espacios seguros donde puedan ser honestos contigo sin miedo al juicio, porque los secretos nos separan y la vida es demasiado corta para estar separados de las personas que amamos. Si estás en un funeral, si acabas de perder a alguien, mira alrededor, mira realmente. Puede haber personas ahí que tienen información que necesitas. Puede haber niños que se parecen demasiado a la persona que perdiste. Puede haber verdades esperando ser descubiertas. No dejes que los secretos se entierren con los muertos. Y si ves a una niña en un funeral que no parece pertenecer ahí, una niña que mira el ataúd con una intensidad que no es normal para su edad, acércate, pregunta. Puede ser que esa niña sea tu nieta. Puede ser que tu vida esté a punto de cambiar para siempre. Luna está dormida en este momento, en el cuarto que fue de Valeria. Puedo escuchar su respiración tranquila desde aquí. En su mesita de noche tiene una foto de Valeria, su collar de la Virgen de Guadalupe y un libro que estamos leyendo juntas sobre una niña que puede hablar con las estrellas. Mañana la llevaré a la escuela. Después iremos al mercado a comprar ingredientes para hacer pozole, su comida favorita. En la tarde tiene clase de ballet. Por la noche haremos la tarea juntas y luego leeremos otro capítulo del libro antes de dormir. Es una vida simple, normal, hermosa. Es la vida que pude haber tenido desde que Luna nació si Valeria hubiera confiado en mí. Pero también es una vida que no tendría si Carlo no hubiera aparecido en ese funeral. Así que no puedo estar enojada, solo puedo estar agradecida. Agradecida por los 9 meses que llevo siendo abuela. Agradecida por cada te quiero, abuela, que Luna me dice. Agradecida por cada risa que llena esta casa. Agradecida por cada momento que tengo con mi nieta, compensando por todos los momentos que perdí. Y agradecida con Valeria también, porque aunque no me contó su secreto en vida, dejó evidencia suficiente para que yo pudiera descubrirlo. Dejó fotos, videos, esa nota de voz. Dejó a Luna con personas que la cuidarían bien hasta que yo pudiera conocerla. Dejó su amor grabado en el corazón de esa niña que ahora es mi razón de vivir.
La vida tiene maneras extrañas de compensarnos. Te quita algo y te da algo más. A veces lo que te da es tan inesperado, tan increíble, que casi no puedes creerlo. Pero está ahí, real, tangible, esperando que lo reconozcas y lo aceptes. Luna es mi compensación, mi segundo chance, mi milagro. Y todo gracias a un muchacho italiano que murió hace casi 20 años, pero que apareció en el momento exacto en que yo necesitaba que alguien me dijera la verdad. Un santo adolescente que decidió que yo merecía conocer a mi nieta, que decidió que Luna merecía conocer a su abuela, que decidió que algunos secretos no deben morir con los muertos. No sé por qué Carlo me eligió a mí. No soy particularmente religiosa. No voy a misa todos los domingos. No rezo el rosario diariamente, pero creo en los milagros ahora. Creo porque viví uno, porque estoy viviendo las consecuencias de uno cada día. Mi nombre es Esperanza Ramírez. Tengo 64 años. Enterré a mi única hija hace 9 meses y descubrí que tenía una nieta de 6 años en el funeral. Una nieta que ahora duerme en el cuarto de al lado, que me llama abuela, que llena mi vida de amor y propósito. Esta es mi historia, una historia de pérdida y encuentro, de secretos revelados y verdades descubiertas, de santos que intervienen y milagros que suceden cuando más los necesitas. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para la verdad. Nunca es demasiado tarde para el amor. Nunca es demasiado tarde para la familia. Antes de despedirme, tengo mucha curiosidad por saber algo. Me encantaría conocer desde dónde me estás viendo en este momento. ¿Eres de México como yo? ¿De otro país de Latinoamérica? ¿De España? ¿De algún otro rincón del mundo? Déjame tu ciudad o tu país en los comentarios. Me fascina ver hasta dónde llegan estas historias. Saber que mis palabras pueden cruzar océanos y fronteras para llegar a personas que quizás están pasando por algo similar. Y si este relato te tocó el corazón, si de alguna manera te hizo sentir algo, reflexionar sobre algo, recordar a alguien, por favor considera suscribirte al canal. Tu apoyo significa absolutamente todo para mí. Me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias, estas historias de vida real que a veces son dolorosas, pero que siempre llevan una luz de esperanza. Porque al final eso es lo que somos, esperanza, siempre esperanza. Que Dios te bendiga, que Carlo Acutis te proteja y que nunca dejes que los secretos se interpongan entre tú y las personas que amas. La vida es demasiado corta y demasiado valiosa para vivir en las sombras. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.